La lluvia golpeaba los ventanales del ático de Julio como un recordatorio de que el mundo exterior existía. Dentro, todo era ordenado, muebles de diseño escandinavo, una cafetera que gemía a las 6:15 a.m. y el reloj de pulsera que vibraba cada media hora para marcar reuniones. Julio ajustó el nudo de su corbata frente al espejo del elevador, evitando su propio reflejo. Un día más, otro millón, pensó, mecánico. Al salir del edificio, el portero automatizado le deseó un buen día con voz metálica. Pero esa mañana, la rutina se resquebrajó. A 5 pasos de la entrada, una figura se encogía bajo el alero del edificio vecino. Era una mujer, o lo que quedaba de una, cabello canoso pegado al rostro, zapatos rotos y una bolsa de plástico aferrada al pecho. Los transeúntes esquivaban el charco donde ella temblaba, como si su miseria fuera contagiosa. Julio apretó el paso, pero algo lo detuvo. Quizás fue el modo en que ella levantó la cabeza, con una dignidad que no cuadraba con sus harapos. O quizás fue el eco de su propia madre, muerta hacía años, que una vez le dijo, «Cuidado con los que mira sin ver». Sin pensar, se acercó. «¿Necesita ayuda?», preguntó, incómodo, como si hablara consigo mismo. La mujer lo miró. No había súplica en sus ojos, solo cansancio. «Un lugar para secarme», respondió, señalando la lluvia con un hilo de voz. «Solo una hora». Julio titubeó. Su apartamento era su santuario, libre de caos y olores ajenos. Pero antes de que su mente racional protestara, las palabras salieron, «venga». La siguió en silencio, consciente de las miradas curiosas del portero y los vecinos. En el elevador, el perfume a bergamota de Julio chocó con el olor a humedad de la mujer. Ella se llamaba Teresa, dijo. No quiso dar más detalles. Al entrar al apartamento, Teresa se detuvo en la entrada, como si temiera manchar el piso de mármol. «Puede quedarse en la sala», murmuró Julio, señalando el sofá blanco. Mientras ella se secaba con una toalla, él observó disimuladamente. Notó que sus manos, aunque agrietadas, tenían cicatrices finas, como de quien alguna vez sostuvo tizas o libros. «¿Qué demonios estoy haciendo?», pensó. Pero cuando Teresa se acomodó en el sillón, exhausta, algo en su postura, recta, casi noble, le recordó a su abuelo, que perdió todo en una guerra y jamás se quejó. La lluvia seguía cayendo. Fuera, la ciudad rugía. Dentro, 2 extraños respiraban al unísono, separados por un océano de suposiciones. «Gracias», dijo Teresa, rompiendo el silencio. «Mañana me iré». Julio asintió, convencido de que al amanecer, su vida volvería a la normalidad. Pero esa noche, mientras trabajaba en su laptop, el sonido de la respiración tranquila de Teresa en el sofá lo distrajo. Por primera vez en años, el apartamento no resonaba vacío. La luz del amanecer filtró suavemente las cortinas, pero fue el aroma a pan tostado lo que despertó a Julio. Confundido, salió de su habitación y se detuvo en el umbral de la cocina. Teresa, con su abrigo aún húmedo colgado en una silla, removía una olla humeante sobre la estufa de inducción que él jamás había usado. «¿Qué hace?», preguntó, más sorprendido que molesto. Ella giró lentamente, sosteniendo una cuchara de madera. «El café solo no llena el alma», dijo, como si fuera obvio. «Es mi agradecimiento». Julio observó la mesa, un plato de avena con canela, rodajas de manzana y nueces. Nada extravagante, pero dispuesto con cuidado. Dudó antes de sentarse. Cada bocado era una contradicción. La textura áspera de la avena contrastaba con un sabor que le recordó a su infancia, antes de que el dinero reemplazara a las cocineras por entregas de delivery. «¿Usted, dónde aprendió a cocinar así?», preguntó, rompiendo el silencio incómodo. Teresa se sentó frente a él, sosteniendo su taza con ambas manos para calentarse. «Enseñé literatura 20 años. Los niños con hambre no aprenden», respondió, mirando por la ventana. «A veces llevaba ollas a clase». Julio bajó la cuchara. «¿Una profesora?». Estudió sus manos de nuevo. Sí, las marcas de tiza encajaban. Pero antes de que pudiera preguntar más, ella se levantó. «Necesito un baño», anunció, llevando su plato a lavavajillas con naturalidad.
Mientras el agua corría en el baño, Julio recorrió el apartamento como un extraño en su propio hogar. En el sofá, la malla de Teresa revelaba libros desgastados, 100 años de soledad, poemas de Neruda. Uno estaba abierto en un verso subrayado: podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Al mediodía, intentó retomar su rutina. Abrió su laptop para revisar contratos, pero el sonido de Teresa leyendo en voz baja en el balcón lo distraía. Cada tanto, reía para sí misma, un sonido cálido que chocaba contra el clic de su teclado. ¿Reírse de Neruda es parte de su método de enseñanza? Bromeó, sin planearlo. Ella levantó la vista, sorprendida. No. De la vida, respondió, y le mostró el libro. Este poema lo recitaba mi esposo cuando cortaba el césped. Mal, por cierto. La mención del esposo muerto flotó en el aire. Julio quiso cambiar de tema, pero Teresa continuó: él era jardinero. Decía que las palabras eran como semillas, algunas florecen donde menos lo esperas. La tarde pasó entre informes financieros y murmullos de poesía. Al anochecer, Julio encontró a Teresa durmiendo en el sofá, el libro abierto sobre su pecho. La cubrió con una frazada y, al retirarse, notó una foto descolorida que se había deslizado del bolso, un hombre con overol sonriendo junto a una mujer joven que, pese al tiempo, era inconfundiblemente ella. Esa noche, por primera vez, Julio apagó su alarma de las 5 a.m. La luna llena bañaba la sala donde Julio y Teresa compartían ahora una cena silenciosa, pero no incómoda. Ella había horneado pan, con la harina que encontré en el armario, y el aroma a canela envolvía el apartamento como un abrazo antiguo. Julio mordió el pan, crujiente por fuera y suave por dentro, mientras observaba la foto que Teresa había colocado sobre la mesa. Él se llamaba Ernesto, dijo ella, siguiendo su mirada. Murió arreglando el motor de un autobús escolar. Un infarto, dicen los médicos. Yo digo que fue de nobleza. Julio sorbió su vino, intentando ignorar el nudo en su garganta. ¿Y su hermano?, preguntó, recordando su mención previa. Teresa apretó la foto. Raúl. Después del funeral, me ofreció administrar mi herencia, la casa, el taller mecánico de Ernesto. Su voz se quebró, pero continuó. Un mes después, las deudas aparecieron. Deudas que jamás contraje. El tintineo de los cubiertos contra el plato resonó como un reproche. Julio, acostumbrado a números y no a tragedias, buscó palabras. Podría demandarlo. Ella rió, un sonido amargo. ¿Con qué dinero? Raúl me dejó solo el nombre. Y en esta ciudad, un nombre sin rostro es papel mojado. Esas noches, un ritual nació. Después de cenar, Teresa limpiaba la cocina mientras Julio revisaba emails en el sofá. En realidad, escuchaba sus historias. Aprendió que Ernesto plantaba girasoles en cada taller que reparaba, que Raúl coleccionaba monedas antiguas antes de volverse codicioso, y que Teresa había enseñado el Quijote a niños que hojeaban libros con dedos manchados de tierra. Una madrugada, Julio despertó por un ruido. Encontró a Teresa en la cocina, amasando pan con movimientos precisos. El insomnio es un viejo amigo, dijo ella, sin volverse. Ernesto decía que las manos ocupadas ahuyentan los fantasmas. Él se apoyó en el marco de la purada, observando cómo la harina se pegaba a su delantal improvisado. ¿Por qué me cuenta todo esto? Teresa dejó la masa reposar antes de responder. Porque usted mira ahora. Antes, solo veía. Al día siguiente, Julio llegó temprano del trabajo, una novedad, y encontró a Teresa leyendo en el balcón. ¿Sabe cómo perdí mi último empleo?, preguntó ella, sin levantar la vista del libro. En la escuela, un niño robó un sándwich de otro. En vez de castigarlo, le pregunté por qué. Su madre había muerto, su padre bebía. ¿Sabe qué hice? Julio negó en silencio. Lo despedí. Al niño. Por presión del director. Cerró el libro con fuerza. Esa noche, quemé todos mis certificados de enseñanza. El pan de esa tarde salió quemado. Julio lo comió igual. La lluvia arreciaba cuando Julio y Teresa llegaron al bufete de Marcos.
Las paredes de mármol y los retratos de jueces famosos intimidaban, pero Teresa caminó con la cabeza alta, como si entrara a su antigua aula. El perito informático, un joven con tatuajes de códigos binarios en los nudillos, examinó los registros de propiedad en su laptop. Aquí está el hackeo, dijo señalando la pantalla. Alguien editó la base de datos hace 9 años, el mismo día que Raúl registró la casa a su nombre. Marcos sonrió, victorioso. Con esto, el juez anulará la venta. Y Raúl irá a prisión. Teresa apretó el brazo del sillón, sus nudillos blancos. No quiero que vaya a prisión. Solo quiero mi casa. Julio y Marcos intercambiaron una mirada. La justicia no es un menú, Teresa, dijo Marcos, ajustándose los gemelos. Pero si cooperas, podríamos negociar. Ella se levantó bruscamente. Necesito aire. En el pasillo, Julio la encontró frente a un ventanal, mirando la ciudad que una vez fue su hogar. ¿Por qué defenderme así?, preguntó sin volverse. Ni siquiera me conoce. Él dudó. La verdad era un animal esquivo. Porque usted me recordó que mi padre también perdió todo por una estafa. Y nadie lo ayudó. Teresa lo miró, sorprendida. Antes de que pudiera responder, Marcos los llamó. Hay un problema, dijo el abogado, mostrando una foto en su teléfono. Raúl publicó esto en redes sociales. La imagen mostraba a Teresa saliendo del apartamento de Julio. El titular decía, mujer sin hogar manipula empresario para robar herencia familiar. Es mentira, gritó Teresa, temblando. Él sabe que soy su hermana, y eso es lo que venderá la prensa, cortó Marcos. Sugiero que Julio se distancie públicamente. Julio sintió el peso de la mirada de Teresa. Recordó las palabras de su padre, los números no tienen corazón, pero los hombres sí. No. Publicaremos nosotros primero la verdad. Con las pruebas. Esa noche, en el apartamento, Teresa sacó una caja de debajo de la cama. Dentro había cartas de Ernesto, fotos del taller lleno de girasoles, y un diploma de enseñanza con bordes quemados. Tome, dijo, entregándole una carta a Julio. Para cuando dude de por qué hace esto. La carta era de un exalumno. Gracias por el sándwich que me dio. Fue lo único bueno que tuve ese año. Al día siguiente, Julio publicó todo en su blog corporativo, las pruebas, la historia de Teresa y la foto del diploma quemado. El post se volvió viral. Raúl borró sus redes, y los medios empezaron a llamar a Teresa la profesora que derrotó a Goliat. Pero en la oficina de Julio, los inversionistas fruncían el ceño. Esto distrae de los resultados, dijo uno. La caridad es mala para el negocio. Julio cerró su laptop. Entonces elijan otro CEO. Al salir, su teléfono vibró, un mensaje de Teresa. Ernesto habría quemado más diplomas por usted. El tribunal olía a madera encerada y ansiedad. Teresa, con un vestido prestado de Julio, azul marino, simple pero elegante, se aferraba a la foto de Ernesto como un talismán. Raúl, en el otro extremo de la sala, evitaba su mirada, ajustando una corbata que estrangulaba su cuello rojo de ira. El juez, un hombre de cejas espesas y voz cansada, escuchó a Marcos desgranar las pruebas. Correos falsificados, testigos sobornados y el informe del hacker que demostraba el robo de la herencia. Raúl mordisqueaba un bolígrafo, su abogado sudaba sobre los papeles. Señora Vargas, dijo el juez al final, ¿algo que agregar? Teresa se levantó. Julio, sentado detrás, vio cómo sus piernas temblaban, pero su voz fue clara. Mi hermano me quitó la casa, pero no los recuerdos. En ese jardín, Ernesto plantó girasoles el día que nos casamos. Raúl los arrancó para poner un estacionamiento. Apretó la foto contra su pecho. No quiero castigarlo. Solo quiero ver florecer esas semillas otra vez. Raúl estalló. Es una loca. Ni siquiera es sangre mía, es adoptada. Por eso no merece. El martillo del juez golpeó. Silencio. La sala contuvo el aliento. Basado en la evidencia, declaro a Teresa Vargas como única heredera legal. Y ordeno una investigación penal contra usted,
señor Raúl. Los periodistas se abalanzaron, pero Teresa corrió hacia el baño. Julio la encontró vomitando en un lavamanos, la foto de Ernesto aún en su mano. Lo siento, murmuró ella entre lágrimas. No quería humillarlo. Usted no lo hizo, respondió Julio, ofreciéndole su pañuelo. Él se humilló solo. Esa noche, en el apartamento, Teresa empacó en silencio. Julio observó desde la puerta, una copa de vino sin tocar en su mano. ¿A dónde irá?, preguntó al fin. A mi casa. A ver si los girasoles. No terminó la frase. Antes de irse, le dejó un sobre. Dentro había una llave y una nota. Ernesto habría querido que usted la tuviera. La casa estaba en las afueras, medio en ruinas pero con un jardín salvaje. Entre la maleza, Julio encontró un brote de girasol. La casa restaurada de Teresa brillaba bajo el sol, paredes blancas, ventanas de doble cristal y un jardín donde los girasoles crecían en filas perfectas. Pero las habitaciones resonaban con el eco de los muebles nuevos. Teresa caminaba descalza por los pasillos, deteniéndose frente al retrato de Ernesto colgado sobre la chimenea. Demasiado orden, susurraba, como si él pudiera oírla. Mientras tanto, Julio enfrentaba el caos en su oficina. Las acciones de su empresa habían caído un 18% tras su renuncia. Los correos de sus socios acumulaban palabras como ingrato y error sentimental. En un cajón, guardaba la llave de Teresa y la carta del exalumno, ahora arrugada por el uso. Una tarde, ella apareció en su puerta sin avisar. Traía un pastel de manzana y una carpeta legal. Necesitamos hablar, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de centro que alguna vez fue su cama temporal. Julio hojeó los documentos. Era una propuesta de sociedad. Teresa quería invertir su fortuna en un proyecto social, usando sus habilidades empresariales. ¿Por qué yo?, preguntó, cerrando la carpeta. Podría contratar a cualquiera. Porque usted sabe lo que es perder algo, respondió ella, sirviéndote en tazas que habían sido de su madre. Y porque aún no entiende que esto, señaló la carpeta, no es caridad. Es justicia. Julio miró por la ventana. En el parque frente a su edificio, un hombre sin hogar dormitaba bajo un árbol. Antes, ni lo habría notado. No quiero su dinero, Teresa. No es mío, replicó ella, firme. Es de Ernesto. De los talleres que él soñó construir para enseñar oficios a jóvenes. Usted solo debe administrarlo, si quiere. Esa noche, Julio visitó el jardín de los girasoles. Bajo la luz de la luna, las flores parecían fantasmas dorados. Encontró a Teresa sentada en el porche, abrazando una caja de herramientas oxidadas de Ernesto. ¿Sabe por qué él guardaba estas?, preguntó, mostrando un destornillador. Para arreglar juguetes rotos que los niños tiraban a la basura. Decía que todo merece una segunda oportunidad. Julio tomó el destornillador. El mango de madera aún conservaba marcas de dedos ajenos. ¿Y si fracaso? Entonces habremos fracasado juntos, sonrió ella. Pero los girasoles seguirán creciendo. Al amanecer, Julio firmó los documentos. No por culpa, ni por honor, sino porque recordó el sonido de la respiración de Teresa en su sofá, un latido humano en un mundo de silencios comprados. La inauguración del taller Semillas de Ernesto olía a madera recién lijada y café recién hecho. Julio, sin corbata y con las mangas arremangadas, ayudaba a colocar mesas de trabajo donadas mientras Teresa enseñaba a un adolescente a soldar sin quemarse. Afuera, una fila de personas esperaba, madres solteras, jóvenes con tatuajes de pandillas antiguas, hombres mayores con manos callosas y ojos esperanzados. Primera regla, dijo Teresa al grupo, sosteniendo un destornillador como si fuera una varita mágica. Aquí no se tira nada. Hasta lo roto sirve. Julio observó desde una esquina. Hacía meses, esos rostros le habrían parecido estadísticas. Ahora veía nombres. Carlos, el exobrero que tallaba bancos con flores. Lucía, la niña que reparaba radios para escuchar canciones de su madre difunta. Al mediodía, la lluvia llegó. No era una tormenta fría como aquella mañana frente al edificio,
sino una llovizna cálida que empapó los girasoles del jardín. Teresa y Julio se refugiaron bajo el techo de zinc, compartiendo un termo de sopa. Ernesto habría convertido este taller en un circo, rió ella, viendo a un hombre enseñar malabares con tuercas. Le encantaba el caos. Julio señaló a un niño que reía al ver su primer circuito eléctrico funcionar. Usted convirtió mi caos en esto. Nosotros, corrigió ella, sirviéndole más sopa. Los puentes no se construyen solos. En la noche, mientras cerraban el taller, Julio encontró a Teresa junto al retrato de Ernesto. Le temblaban las manos. El médico llamó hoy, confesó, sin mirarlo. El corazón no es como antes. Él contuvo el aliento. Pero ella sonrió, señalando el taller. No es tristeza. Es paz. Por fin puedo irme sin deudas. Julio quiso protestar, pero ella lo interrumpió. Usted también está en paz. Mírese, sonríe como si no le dolieran los números. Era cierto. Por primera vez, su sonrisa no era una herramienta para negociaciones. Al día siguiente, la ciudad despertó con un titular: de ejecutivo a hacedor de puentes, la historia del taller que desafía el cemento. Julio rompió el periódico y lo usó para encender la estufa del taller. En la tarde, caminaron juntos hasta el edificio donde todo comenzó. El portero automatizado seguía allí, pero ahora saludaba a Teresa por nombre. En la acera, donde ella una vez tembló de frío, crecía un macetero con girasoles y una placa: las semillas florecen donde las trata el alma. La lluvia volvió a caer, suave pero persistente. Teresa abrió su bolso y sacó 2 tazas de café para llevar. ¿Recuerda cuando esto era solo concreto?, preguntó, mirando el edificio. Julio tomó un sorbo. El café sabía a bergamota, como antes, pero ahora también a canela. Sí, pero prefiero los puentes. Teresa rió, y por un momento, pareció la mujer joven de la foto con Ernesto. Alrededor, la ciudad seguía rugiendo, pero bajo la lluvia, en ese rincón, 2 almas habían aprendido a escuchar su ritmo. ¿Te conmovió cómo Julio y Teresa transformaron grietas en puentes? Tú también puedes sembrar cambios. Suscríbete para aprender a convertir tu empatía en acción y descubrir historias que inspiren a construir un mundo más humano. La próxima semilla puede ser tuya. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.